Tú no tomaste la mayoría de decisiones de hoy. Tu cerebro sí. Sé que esto suena irreal. Sé que la reacción inmediata es pensar, eso no puede ser verdad, yo controlo lo que hago. Pero las ciencias del comportamiento llevan décadas documentando exactamente lo contrario. Y lo interesante no es el dato en sí. Lo interesante es lo que pasa cuando entiendes cómo opera ese mecanismo y empiezas a leerlo en tiempo real. Bienvenido a Anatomía Mental. Aquí descodificamos la complejidad del comportamiento humano para que puedas comprenderte y transformarte. Elegimos con intención, actuamos con propósito y pensamos con una mente al mando. Y en parte es verdad, pero solo en parte. Lo que las ciencias del comportamiento llevan décadas documentando es que la mayor parte de lo que hacemos en un día normal no pasa por ese proceso. Pasa por otro, uno que opera más rápido, más eficiente y completamente fuera de tu radar consciente. Daniel Kahneman, psicólogo y premio Nobel de Economía, lo describió de una forma que se me quedó grabada. Dijo que tenemos dos sistemas de pensamiento. El sistema 1 es rápido, automático, intuitivo. Funciona sin esfuerzo y sin que te des cuenta. El sistema 2 es lento, deliberado, analítico. Ese es el que sientes que eres tú, cuando piensas de verdad. El problema es que el sistema 1 lleva la delantera casi siempre. Investigadores de la Universidad de Cornell estimaron que tomamos más de 200 decisiones al día solo relacionadas con la comida. 200. Y la mayoría no recuerda haberlas tomado. ¿Qué coger primero? ¿Cuánto servir? ¿Si repetir o no? Tu cerebro las procesa y las ejecuta antes de que tu conciencia llegue a la conversación. Ahora multiplica eso por todas las áreas de tu vida. Las conversaciones que tienes, las reacciones que no controlas, los patrones que repites aunque hayas prometido no repetirlos, los juicios que haces sobre personas en los primeros segundos, sin saber por qué. Todo eso tiene una explicación, y no es que seas débil, ni inconsciente, ni que te falte algo. Es que nadie te enseñó a leer cómo funciona tu propio cerebro. Y lo más impactante no es que tu mente decida sola, es lo que decide y cuándo. Si esto que acabas de escuchar te hizo pensar algo que no habías pensado antes, suscríbete, activa la campana. Cada vídeo de Anatomía Mental abre un tema del comportamiento humano capa a capa, con evidencia real, sin coaches motivacionales. Sin fórmulas de 3 pasos que no funcionan. Lo que sigue te va a incomodar todavía más. En 1983, un neurocientífico llamado Benjamin Libet hizo un experimento que todavía incomoda a los filósofos. Libet les pidió a un grupo de voluntarios que hicieran algo sencillísimo: mover un dedo cuando ellos quisieran. Solo tenían que mirar un reloj especial y registrar el momento exacto en el que sentían el impulso consciente de mover el dedo. Mientras tanto, sus cerebros estaban conectados a un electroencefalograma. Lógicamente, uno pensaría que el orden de los eventos es este. Primero, siento el deseo consciente de mover el dedo. Segundo, mi cerebro se activa para enviar la orden. Tercero, el dedo se mueve. Suena obvio, pero lo que Libet descubrió fue aterrador. La señal cerebral que prepara el movimiento aparecía hasta 800 milisegundos antes de que el participante sintiera haber tomado la decisión. 800 milisegundos. Casi un segundo entero, en el que tu cerebro ya está en marcha mientras tú todavía crees que estás deliberando. Dicho de otra forma, tu cerebro decidió antes que tú. Ahora bien, este experimento tiene críticos, tiene matices,
y la neurociencia ha seguido avanzando desde entonces. En 2008, un equipo liderado por Chun-Hsiung Sun publicó en Nature Neuroscience un estudio que replicó y amplió el trabajo de Libet usando resonancia magnética funcional. Encontraron que la actividad cerebral predecía la decisión consciente con hasta 10 segundos de antelación. 10 segundos. Pero aquí está lo que más me interesa de todo esto, y es algo que los titulares no suelen contar. Esto no ocurre solo en un laboratorio con electrodos y dedos. Ocurre en tu vida cotidiana, todo el tiempo, de formas mucho más sofisticadas. Las plataformas digitales lo saben. El diseño del scroll infinito no es un accidente. Está construido para activar el sistema 1 de Kahneman, el automático, antes de que tu sistema 2 tenga tiempo de preguntar si realmente quieres seguir mirando. Instagram, TikTok, YouTube, todos funcionan sobre el mismo principio: capturar tu comportamiento antes de que llegue tu conciencia. Los supermercados también. La altura a la que colocan los productos, el recorrido que te obliga a hacer, la música que suena a cierta velocidad. Un estudio publicado en el Journal of Consumer Research documentó que cambiar la velocidad de la música en un supermercado alteraba el tiempo que los clientes pasaban dentro y lo que gastaban, sin que ninguno de ellos lo notara. Tu entorno está tomando decisiones por ti en este momento, y seguirá haciéndolo mientras no sepas leer el mecanismo. Pero si tu entorno puede hacer eso con tus hábitos de consumo, ¿qué está haciendo con tus relaciones, con tus reacciones emocionales, con los patrones que repites sin querer? No hace falta un laboratorio para ver esto. Pasa en tu cocina, en tu trabajo, en cómo reaccionas cuando alguien te decepciona. Piensa en la última discusión que tuviste, no la que planeaste tener, la que simplemente ocurrió. Alguien dijo algo, y antes de que pudieras procesar lo que significaba, ya habías respondido, con un tono que no elegiste, con palabras que quizás después lamentaste, con una reacción que vista desde fuera, ni tú mismo reconoces como tuya. Eso no es impulsividad, es automatismo. El neurocientífico Antonio Damasio pasó décadas estudiando pacientes con daño en la corteza prefrontal, la zona del cerebro asociada a la toma de decisiones conscientes. Lo que descubrió y documentó en su libro El error de Descartes fue contraintuitivo. Sin emoción, sin esos procesos automáticos que creemos que nos nublan el juicio, las personas no tomaban mejores decisiones. Las tomaban peores, o directamente no podían tomarlas. La emoción no es el enemigo de la razón, es parte del sistema. Y ese sistema opera con patrones. Patrones que tu cerebro construyó a lo largo de años de experiencia repetida. Cada vez que algo te causó dolor, tu cerebro tomó nota. Cada vez que algo te dio alivio, también. Y fue construyendo atajos. Respuestas automáticas que se activan antes de que tu conciencia llegue a evaluar si la situación de hoy es realmente igual a la de entonces. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has reaccionado de una forma que después no entendiste? En 2024, una investigación publicada en Psychological Science analizó cómo los patrones de conducta automática se mantienen incluso cuando las personas tienen intención consciente de cambiarlos. El hallazgo fue claro: la intención sola no es suficiente. El entorno, la rutina y el contexto físico tienen más peso sobre la conducta que la voluntad declarada. Dicho en palabras simples, no basta con querer cambiar. Tienes que cambiar el escenario en el que opera tu cerebro automático. Y aquí es donde la mayoría de consejos de productividad, de autoayuda,
de desarrollo personal fallan. Te hablan de motivación, de disciplina, de mindset, pero no te hablan del mecanismo real, del código que corre por debajo. Porque ese código no se cambia con frases de motivación, se cambia entendiendo lo primero. Esto no significa que estés roto, significa que nadie te enseñó a leer el manual. Llegados a este punto, hay una pregunta que probablemente ya te estás haciendo. Si mi cerebro opera en automático la mayor parte del tiempo, si mis decisiones se procesan antes de que yo llegue a tomarlas conscientemente, si mi entorno me moldea sin que me dé cuenta, ¿qué margen me queda a mí? La respuesta que te va a dar la neurociencia no es la que esperabas. No te dice que eres un robot, te dice dónde están los interruptores. El primero lo describieron Richard Thaler y Cass Sunstein, economista conductual y jurista, ambos de la Universidad de Chicago. Lo llamaron arquitectura de decisiones. La idea es simple pero poderosa. Si tu entorno activa comportamientos automáticos sin que lo notes, entonces rediseñar tu entorno es rediseñar tu conducta. No se trata de fuerza de voluntad, se trata de ingeniería. Un ejemplo concreto. En 2012, el gobierno del Reino Unido aplicó este principio a escala nacional a través de su Behavioral Insights Team. Cambiaron el formulario de donación de órganos de opt-in, donde tienes que apuntarte activamente, a opt-out, donde estás incluido por defecto y tienes que salirte si no quieres. El resultado fue un incremento significativo en el número de donantes registrados. No hubo campaña de concienciación, no hubo discursos sobre solidaridad, solo cambiaron el diseño del entorno. Tu cerebro automático respondió exactamente como estaba previsto. El segundo interruptor lo lleva investigando desde hace años Judson Brewer, neurocientífico de la Universidad de Brown. Y tiene que ver con algo que probablemente has escuchado 1000 veces desvinculado de la ciencia: la atención consciente. Brewer no habla de meditación como práctica espiritual. Habla de un mecanismo neurológico concreto. Cuando observas un patrón automático en el momento en que ocurre, sin juzgarlo, sin intentar suprimirlo, activas una red cerebral diferente. La corteza prefrontal entra en la conversación, y esa fracción de segundo de observación es suficiente para interrumpir el ciclo automático. No lo elimina. Y esa interrupción es lo que construye un patrón. El tercero es el más incómodo de aceptar. Tiene que ver con la diferencia entre agencia real y agencia ilusoria. La agencia ilusoria es creer que controlas algo porque sientes que lo controlas. La agencia real es entender qué procesos están operando y cuáles de ellos puedes influenciar conscientemente y cuáles no. La mayoría de personas viven con la primera. Eso no es un defecto moral, es simplemente no haber tenido acceso a esta información. No hay algo que la mayoría de canales no te cuentan sobre el control. Es lo más importante. El objetivo no es controlar cada decisión. Piénsalo un momento. Sería agotador y además imposible. Tu cerebro procesa 11 millones de bits de información por segundo. Tu conciencia maneja 40. No hay forma de supervisar todo eso de forma deliberada. No está diseñado para eso y no debería estarlo. El objetivo real es otro. Es saber cuáles decisiones merecen tu atención consciente y cuáles puedes dejar correr. Es aprender a distinguir cuándo tu sistema 1 está sirviendo tus intereses y cuándo está sirviendo los de otra persona, los de un algoritmo, los de un patrón que construiste hace 20 años y que ya no te representa. Hay un psiquiatra austriaco que sobrevivió el Holocausto y
escribió algo que no he podido sacarme de la cabeza desde que lo leí. Se llama Viktor Frankl y dijo esto: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestra libertad. No dijo que la libertad es la ausencia de automatismos. Dijo que está en el espacio entre lo que ocurre y lo que haces con ello. Ese espacio es exactamente lo que la neurociencia está aprendiendo a medir y lo que tú puedes aprender a habitar. No se trata de convertirte en alguien hiperconsciente de cada microdecisión. Se trata de conocer tu propio mecanismo lo suficientemente bien como para saber cuándo estás eligiendo de verdad y cuándo simplemente estás ejecutando un programa que alguien o algo instaló antes que tú. Esa es la diferencia entre vivir tu conducta y entender cómo funciona tu mente. Es el primer paso real hacia cualquier cambio que quieras hacer en tu vida. Si llegaste hasta aquí, tu mente acaba de hacer algo que pocas veces hace: prestarle atención a sí misma. Y eso no es un detalle menor, porque justamente de eso se trata todo lo que acabamos de ver. No de memorizar experimentos ni de repetir conceptos, sino de empezar a mirar tu propio comportamiento con otras preguntas, con más precisión, con menos juicio y más curiosidad. Eso es lo que hacemos en Anatomía Mental. Cada vídeo abre un tema del comportamiento humano capa a capa, con evidencia real, sin coaches motivacionales, sin fórmulas de 3 pasos que no funcionan. Si este vídeo te hizo pensar algo que no habías pensado antes, ya sabes lo que sigue. El próximo vídeo continúa exactamente donde este termina. Vamos a hablar de por qué tu cerebro prefiere el placer de ahora aunque te destruya. La dopamina explicada sin las mentiras que siempre te contaron. Nos vemos ahí.